vamos a hablar sobre el suicidio. El suicidio abarca una gran dimensión de síntomas, tanto pensamientos, emociones, actos. Para empezar este video voy a desmentir un mito. Voy a desmentir la creencia que la gran mayoría de las personas piensan. Y es que las personas creen que una persona que se quiere suicidar o busca suicidarse lo hace con la finalidad de morir, cuando esto no es cierto. Por más paradójico que parezca, esto no es así. Una persona que quiere suicidarse lo hace porque quiere dejar de sufrir. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido dos grandes temores. Uno de ellos es la muerte y otro de ellos es el dolor y el sufrimiento. Como seres humanos, le tenemos más miedo al dolor y al sufrimiento más que a la propia muerte. ¿Por qué? Porque el dolor y el sufrimiento son experiencias con las cuales estamos familiarizados y con la muerte no. La muerte continúa siendo un misterio para la humanidad. Entonces, imagínense el grado de sufrimiento y malestar que una persona está experimentando para que vea como última alternativa el morir, para terminar con este sufrimiento. En esta imagen que estamos viendo podemos ver un letrero sobre un puente. Y el mensaje dice que el suicidio no se lleva el dolor, sino que se lo pasa a alguien más. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas de las personas que cometen un acto suicida, en realidad ellos creen que al ellos morir todo termina. Sin embargo, esto no es así. El gran dolor por una muerte violenta como lo es un suicidio, porque no hay manera bonita de suicidarse. Todas las maneras de suicidio implican un acto de violencia contra sí mismo. Este dolor es transmitido a las demás personas cercanas, es decir, a sus familiares, a sus amigos. Es por esto que el suicidio daña tanto, no solo a la persona que se suicida, sino a todas las personas alrededor. Esto se convierte en una pérdida y un dolor casi irreparable, con el que las personas cercanas van a tener que vivir por el resto de sus vidas. Es por esto que es muy importante hacer una prevención adecuada del suicidio. El término suicidio procede del latín, que significa matarse a sí mismo. En salud mental va a ser la principal urgencia y el suicidio va a ser resultado de un padecimiento de salud mental. En la gran mayoría de los casos es depresión, aunque hay muchos otros trastornos mentales en donde la complicación puede ser el suicidio. El suicidio, al ser resultado de un padecimiento mental, es susceptible de tratamiento si el trastorno se detecta de manera oportuna y se le da tratamiento psicoterapéutico, farmacológico. El suicidio es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo y en personas jóvenes es la tercera causa de muerte, después de los accidentes y los homicidios. Y un aspecto muy importante es que el suicidio va en aumento. Con respecto a las estadísticas del suicidio, las mujeres van a intentarse suicidar 3 veces más que los hombres. Sin embargo, los hombres son quienes lo van a consumar en la mayoría de las ocasiones, 4 veces más que las mujeres. Es también que los hombres eligen métodos más violentos para llevarlo a cabo. Hay edades de riesgo, los adolescentes suelen ser un grupo de riesgo, tanto en hombres y mujeres, y otro grupo de riesgo es los hombres mayores de 55 años, las mujeres mayores de 45 años y personas de la tercera edad. Sin embargo, es importante recordar que el suicidio está presente en todas las edades. Existen además otros factores de riesgo. Por ejemplo, la separación de pareja, un divorcio, viudez, aumentan este riesgo. La pérdida de un trabajo, el desempleo, aumentan este riesgo. Y también existen profesiones muy estresantes que también aumentan el riesgo de suicidio. Por ejemplo, el personal de salud. También ciertas condiciones de salud. Por ejemplo, personas que sufren de inmovilidad, personas que sufren de dolor crónico, personas con lesiones importantes en el cuerpo y personas que consumen sustancias. Uno de los factores de riesgo más importantes son los trastornos mentales, mayormente la depresión. Aproximadamente el 95% de las personas que se han suicidado padecían algún trastorno mental y de estas el 80% padecían
padecía algún tipo de depresión, ya fuera trastorno de depresión mayor o trastorno depresivo en un episodio de trastorno bipolar. También el 10% padecen esquizofrenia. El suicidio también es una complicación de la esquizofrenia. Y el 5% por demencia o delirium. Se ha visto que hasta un 25% de las personas con conducta suicida abusan de sustancias psicoactivas, ya sea alcohol, cigarro o alguna otra droga. Y el máximo factor de riesgo para que una persona se suicide es que ya lo haya intentado previamente. Las personas que ya han intentado suicidarse previamente tienen un mucho mayor riesgo de volverlo a intentar en algún punto de sus vidas. Les voy a explicar sobre la conducta suicida. El pensamiento de una persona que se quiere suicidar no ocurre tan rápido de que un día está bien y al otro día dice me quiero suicidar y lo voy a intentar. No, el proceso del suicidio se va desarrollando poco a poco en la persona que lo está padeciendo. La persona puede empezar presentando fantasías de muerte. ¿Qué son las fantasías de muerte? Son pensamientos en que la persona desearía morir de una manera pasiva, es decir, sin él mismo suicidarse. Por ejemplo, la persona puede decir, me gustaría irme a dormir y ya no despertar, me gustaría dejar de existir, me gustaría desaparecer. Estas fantasías de muerte pueden ir progresando y posteriormente convertirse en ideas de muerte. ¿Qué son las ideas de muerte? Ya son pensamientos en que la persona explícitamente desea morir, aunque también de una manera pasiva. Es decir, la persona puede decir, me gustaría ir caminando y que me atropellen, me gustaría en el camino tener un accidente y morir, me gustaría que me diera una enfermedad y morirme, me gustaría que algo me pasara para morir. Dentro de esta dimensión puede seguir avanzando y convertirse en ideación suicida. Ya la ideación suicida implica este pensamiento de morir, pero de una manera activa, es decir, la persona hacer algo con la finalidad de morir. La ideación suicida inicialmente puede ser no estructurada, es decir, la persona puede pensar, me quiero suicidar, pero no sé cómo, todavía no he pensado en un método, todavía no sé cuál sería la manera, es decir, la persona no tiene estructurada la idea o el plan de llevarlo a cabo. Esto puede evolucionar en ideación suicida poco estructurada o parcialmente estructurada. Esto quiere decir que la persona ya va a tener una idea de cómo llevarlo a cabo, es decir, la persona puede decir, me quiero aventar de un lugar muy alto, me quiero ir a un puente, pero todavía no sé cuándo lo voy a hacer, todavía no sé la manera en que voy a hacer todo esto. Y si estos pensamientos suicidas siguen avanzando, se puede presentar ideación suicida estructurada, es decir, la persona ya va a tener un plan bien estructurado, ya va a saber la hora, ya va a saber el día, ya va a saber el método que va a utilizar. Cada vez la situación va siendo de mayor riesgo. Si esto no se detiene, la persona puede presentar gestos suicidas. ¿Qué es un gesto suicida? Es cuando la persona activamente intenta suicidarse, pero ella misma se detiene. Por ejemplo, una persona que se quiere arrojar de algún lugar, estuvo cerca de arrojarse, pero ella misma se detuvo. Se arrepienten en ese último momento, o querían colgarse y justo antes de hacerlo se detienen. Esto es un gesto suicida, cuando la persona misma se detiene antes de hacerlo. Y vamos a llegar al intento suicida. Esto es cuando la persona ya hizo algo con la finalidad de quitarse la vida y por alguna razón u otra no lo llevó a cabo. Es decir, una persona que se arrojó de algún lugar, se arrojó para que la arrollaran, se aventó de algún lugar muy alto, se tomó muchos medicamentos, se colgó y logró estar suspendida en el aire, se cortó. Si esta conducta suicida continúa, el desenlace final es el suicidio consumado, es decir, cuando la persona logró su cometido de quitarse la vida. Es por eso que es muy importante hacer una adecuada prevención del suicidio para detectar esta conducta suicida en las etapas iniciales. Existe otro término que se llama conducta parasuicida, es decir, son conductas que no tienen la intención propia de suicidarse, pero son conductas de alto riesgo que van a implicar ponerse en cierta situación en la que sería fácil morir. Esta conducta parasuicida, de ponerse en situaciones de mucho riesgo. Por ejemplo, personas que conducen un automóvil o una motocicleta a grandes velocidades y sin precaución, gente que sale a caminar por la noche sin temor de que algo malo le vaya a pasar, gente que tiene conductas sexuales de riesgo,
es decir, sin protección y con múltiples parejas, un consumo importante de sustancias hasta llegar a la intoxicación o sobredosis. Estas conductas parasuicidas también son importantes porque muchas veces reflejan un padecimiento mental y la persona toma estas acciones porque su probabilidad de morir aumenta y esto puede acabar con el malestar o el sufrimiento que están teniendo. Muchas veces lo hacen inclusive de manera inconsciente. También hay otro tipo de conductas parasuicidas que son las autolesiones. Hay personas que se están sintiendo muy mal, principalmente un gran malestar emocional, y recurren a autolesiones con la finalidad de disminuir este dolor emocional. Las autolesiones pueden consistir en cortes superficiales en la piel, morderse, rasguñarse, arrancarse el cabello, quemarse. Esta conducta autolesiva va a aumentar el riesgo de que la persona vaya desarrollando poco a poco la conducta suicida que vimos previamente. En la sociedad actual existe mucha controversia y mucho miedo por este tema, porque nadie quiere hablar de ello, inclusive porque se juzga mucho a las personas que han tenido un intento suicida, y esto limita que las personas con esta conducta suicida quieran hablar sobre ello, porque consideran que nadie los va a entender, nadie los va a comprender y nadie va a empatizar con ellos, y por lo tanto creen que nadie los va a poder ayudar. Es importante saber que preguntar sobre la conducta suicida no va a inducir pensamientos suicidas en la persona. Por el contrario, va a ser darle una oportunidad de hablar sobre ello, de hablar aquello que le aqueja, de hablar de aquello sobre lo que está pasando, de hablar de este malestar y de este sufrimiento. Como lo mencioné al principio, el suicidio es la principal situación de urgencia en salud mental. Si conocemos a alguna persona que esté atravesando por una situación como las que les mencioné anteriormente, va a ser importante que acuda a valoración con un profesional de la salud mental cuanto antes. Si la persona tiene pensamientos de suicidio, lo ideal es acudir a un servicio de urgencias psiquiátricas. Si la persona ya tuvo un intento suicida, es importante que pueda ir a un servicio de urgencias médicas, porque su vida puede estar en peligro y es importante estabilizar a la persona. Una vez la persona logre estar estable, será derivada a un servicio de urgencias de salud mental o un servicio de urgencias psiquiátricas. Es importante una persona que tenga pensamientos suicidas o actos suicidas no dejarla sola. Algo que contribuye a que el malestar y el sufrimiento continúen es el aislamiento, es la soledad, es esta percepción de la persona de que no puede o no va a recibir la ayuda, de que se siente sola o solo sin una salida. Como sociedad es muy importante dejar de juzgar e intentar empatizar con las demás personas. Como conclusiones, la conducta suicida es una manifestación de un padecimiento o trastorno mental. Podemos ayudar a la persona al escuchar su malestar y haciéndolo saber que no está sola o solo. Debemos velar por la seguridad de esa persona y no dejarla sola o solo e informarle a alguno de sus familiares, o si se trata de alguno de sus familiares, acudir lo más pronto posible a valoración con un profesional de la salud mental.